Los grandes imperios no se derrumban desde fuera, caen por grietas silenciosas que se extienden desde el centro, no por enemigos en las fronteras. ¿Putin no lo vio? Mientras dedicaba toda su energía a Ucrania y la OTAN, no se percató de que el terreno se movía bajo sus pies. Ahora los pueblos oprimidos por Moscú durante siglos están despertando y un nuevo poder surge de las cenizas, el mundo turco. Y la fuerza protectora detrás de este despertar es Turquía. La Declaración de Amistad Eterna, firmada en Astana el 14 de mayo de 2026, es el documento que plasma esta transformación. Pero la verdadera historia no reside en ese documento, sino en los 300 años de historia que la hicieron posible. El método de Moscú para controlar a los pueblos túrquicos siempre fue el mismo. Primero borrar su identidad, luego apoderarse de sus recursos y finalmente explotarlos físicamente. En la década de 1940, los soviéticos, movidos por el temor al panturquismo, sustituyeron el alfabeto latino de todos los pueblos túrquicos de Asia Central por el cirílico. No se trataba simplemente de un cambio de letras. Al cambiar la escritura de un pueblo, se le separa de su pasado. Una vez borrada su identidad, los recursos eran el siguiente objetivo: el petróleo de Kazajistán, la industria de Tatarstán, las minas de Bashkortostán, los diamantes de Yakutia. La riqueza fluía hacia Moscú, mientras los pueblos eran condenados a la pobreza. La guerra de Ucrania reveló la última y más despiadada capa de esta explotación: el impuesto sobre el cuerpo. Cuando Moscú envía soldados al frente, no recluta a los niños de su propia capital. En cambio, los recluta en las aldeas empobrecidas de Buriatia, Tartaristán y Dagestán. Los datos de la London School of Economics revelan la magnitud de esta situación. La tasa de mortalidad de los soldados buriatos es 27 veces mayor que la de los moscovitas. La advertencia de la científica buriata María Vyushkova, radicada en Estados Unidos, resume con mayor contundencia esta realidad. En una generación, estos pueblos dejarán de existir. Primero les arrebatarán su identidad, luego explotarán sus recursos y finalmente utilizarán sus cuerpos. Una fórmula que ha perdurado durante siglos. Pero ahora la situación se está invirtiendo. Y en el centro de este cambio se encuentra Turquía. Turquía no entró en la región como una potencia dominante, sino como un hermano mayor que habla el mismo idioma, proviene de las mismas raíces y comparte la misma historia. Abrió escuelas, construyó infraestructuras y restableció los lazos culturales. Hoy, para un joven uzbeco o kazajo, el modelo de un Estado moderno y poderoso ya no es Rusia, sino Turquía. Y este cambio de percepción está teniendo consecuencias militares y económicas. La consecuencia más visible de esto es la diplomacia con drones. Turquía es una potencia dominante en el mercado mundial de exportación de drones y Asia Central se encuentra en el centro de esta transformación. Turkmenistán envió un mensaje al mundo al exhibir drones Bayraktar TB2 en sus desfiles militares. Kirguistán ganó enfrentamientos fronterizos con drones turcos. Además, todos estos países están reemplazando armamento ruso de la era soviética con sistemas turcos. Estos sistemas no son compatibles con los estándares rusos, sino con los de la OTAN. Turquía no solo vende, sino que también entrena a oficiales kazajos, kirguises y uzbecos en sus propias academias, siguiendo la doctrina de la OTAN. Proporciona el armamento y al mismo tiempo capacita al personal que lo utilizará. Esta transformación alcanzó su punto culminante en Astana el 14 de mayo de 2026. Erdogan y Tokayev firmaron 13 acuerdos junto con la Declaración de Amistad Eterna, que abarcan defensa, energía, medios de comunicación y finanzas. El más importante fue el acuerdo para la coproducción del dron Anka en Kazajistán. La presidencia de la industria de defensa turca y la planta de reparación de aeronaves número 406 de Kazajistán producirán drones conjuntamente. Un miembro de la OTSC construyendo una fábrica de armas con un miembro de la OTAN. Consideren la magnitud de esa contradicción. Erdogan transmitió el mensaje con claridad en el foro empresarial. Mantenemos una sólida cooperación en la industria de defensa. Avanzaremos con nuevos proyectos, incluyendo la producción conjunta. Al día siguiente, la situación se amplió aún más. 6 jefes de Estado se reunieron en Turquestán, la capital espiritual del mundo turco, y adoptaron la Declaración de Turquestán. Erdogan anunció que la próxima cumbre formal se celebraría en Ankara en otoño. 6 cumbres de alto nivel en 5 meses. La OTS coordina actualmente la cooperación en más de 40 sectores. No se trata de un club cultural, es el rápido desarrollo de un nuevo centro de poder. Mientras Turquía une a los pueblos hermanos, Rusia también está perdiendo su arma más poderosa en la región, la energía.
Putin ha utilizado la energía como herramienta de chantaje durante una década. Amenazan con cortar el suministro de gas a Europa, presionan a los países de tránsito y ejercen control político a través de los gasoductos. Pero la dimensión menos conocida de esta arma es la energía nuclear. El 40% del uranio en bruto del mundo proviene de un solo país, Kazajistán. Debido a la infraestructura de la era soviética, este uranio debía transportarse hacia el norte a través de Rusia para llegar al mercado mundial, lo que le otorgaba a Putin un veto tácito sobre la energía nuclear global. Podía detener los trenes, chantajear a Occidente y exigir concesiones. Ya no. Kazajistán ha activado una nueva ruta que evita por completo Rusia. Desde el puerto de Aktau, el barco cruza el mar Caspio hasta Bakú, luego viaja en tren a través de Georgia hasta Turquía y de allí a las centrales nucleares europeas. Rusia solía ser un intermediario indispensable en este flujo. Ahora se limita a observar el paso de los trenes. Ahí radica la crisis existencial de Rosatom. Tiene centrifugadoras, tiene reactores, pero no tiene combustible. ¿Y no se limita al uranio? Kazajistán ahora envía su petróleo hacia el este, a China, y hacia el oeste, a Europa, a través de Azerbaiyán. Los ingresos por tránsito que durante décadas llenaron las arcas de Rusia se están agotando. El arma energética de Putin se ha vuelto en su contra y ahora sus propios vecinos lo están desarmando. Este cambio energético también está modificando el control del mar Caspio. Durante 300 años la Armada rusa dominó estas aguas. Buques de uranio, petroleros y convoyes militares transitaban bajo la vigilancia de Moscú. Ahora, Rusia utiliza este mar para lanzar misiles contra Ucrania y transportar drones Shahed desde Irán. Esto alarmó a los demás estados, empujándolos directamente a los brazos de Turquía. En el verano de 2025, Azerbaiyán y Kazajistán llevaron a cabo su primer ejercicio naval conjunto a gran escala, Caspian Breeze 2025. El nombre no es casual. Se diseñó deliberadamente a semejanza del ejercicio Sea Breeze de la OTAN en el Mar Negro y Rusia no fue incluida. Turquía apoya la modernización naval de los 3 estados turcos y el vicepresidente estadounidense Vance anunció en Bakú que se proporcionarían nuevas patrulleras a Azerbaiyán. Durante 300 años, solo la Armada rusa tuvo presencia en el Mar Caspio. Ahora las armadas turcas están en auge y Estados Unidos está a las puertas. Las rutas energéticas están cambiando, el control del mar se está desplazando y en conjunto todo esto está reconfigurando el mapa logístico global. El Corredor Medio, una ruta que se extiende desde China a través de Asia Central, el Caspio, el Cáucaso y Turquía hasta Europa, evita por completo a Rusia. Antes de la guerra, el 86% del comercio entre China y Europa pasaba por Rusia y el Corredor Medio representaba menos del 1%. En 2 años todo cambió. El volumen de carga se disparó a 4,1 millones de toneladas, los tiempos de tránsito se redujeron a la mitad y a principios de 2026 el Banco Mundial aprobó una garantía de $846 millones para los ferrocarriles kazajos. China está invirtiendo miles de millones. La UE está invirtiendo miles de millones. El mundo ha decidido que Rusia no tiene cabida en el futuro del comercio. Turquía ofrece su poderío protector. Las cartas decisivas en materia energética están cambiando de manos, pero para comprender la profundidad de la ruptura hay que observar la situación de Rusia. La OTCC, la alianza militar que Rusia creó como contrapeso a la OTAN, ahora está en ruinas. Armenia anunció su intención de retirarse. Kazajistán suspendió la cooperación. Kirguistán canceló un ejercicio militar previsto para el último día. Y Uzbekistán se retiró en 2012 y nunca regresó. De los 6 estados miembros, solo quedan 3. El portavoz del Kremlin, Peskov, afirma que no hay ningún problema. La mitad de ellos ya se han ido. En el ámbito cultural también se están produciendo cambios. El alfabeto cirílico impuesto en la década de 1940 está siendo reinstaurado. Kazajistán ha comenzado su transición al alfabeto latino y Uzbekistán ya ha realizado el cambio. En febrero de 2026, Kazajistán rebajó el estatus constitucional del idioma ruso, lo que enfureció a Moscú. Los comentaristas rusos advirtieron que estaban siguiendo el camino de Ucrania. Astana los ignoró. El alfabeto y el idioma pueden parecer cuestiones abstractas, pero no lo son. Según datos del CIRSD, el 45% de los rusohablantes en Kazajistán apoyaron la invasión de Ucrania, mientras que solo el 20% de los kazajos lo hicieron. El idioma es el arma de información del Kremlin y Kazajistán la está neutralizando.
Azerbaiyán y Kazajistán están instalando un cable de fibra óptica bajo el mar Caspio. El tráfico de Internet de Asia Central ya no tendrá que pasar por servidores rusos y el FSB quedará a ciegas. Al mismo tiempo, se están retirando miles de millones de dólares de bancos rusos y transfiriéndolos a centros financieros en Astana y Estambul. La dependencia digital y financiera se está reduciendo simultáneamente. En el extremo opuesto del conflicto, los pueblos túrquicos de Rusia se alzan en armas contra Moscú. La unidad nómada, creada en diciembre de 2024 con el nombre enclave chamán, está compuesta por calmucos, tártaros, buriatos, basquires y yakutos, y lucha del lado de Ucrania. Estos soldados graban vídeos en sus lenguas nativas, difundiendo su mensaje a pesar de la censura del Kremlin. Un combatiente yakuto resume su motivación en una sola frase: quiero que Yakutia sea un país libre y democrático. Es un país muy rico, pero su gente es muy pobre. El corazón industrial de Rusia también se tambalea. Tatarstán produce los camiones Kamaz que transportan suministros al frente y los motores para los helicópteros de ataque. Aquí se encuentra la sala de máquinas de la maquinaria bélica. Putin despojó al líder de esta región vital del título de presidente, reduciéndolo a una simple figura decorativa. Y cuando se humilla a quienes fabrican los tanques, se paga el precio. En la vecina Bashkortostán, más de 1.500 personas salieron a las calles de Beymak en enero de 2024, en una de las mayores protestas en Rusia desde el inicio de la guerra. Esta región se asienta sobre los oleoductos que conectan el petróleo siberiano con la Rusia europea. Si Bashkortostán deja de funcionar, las arterias energéticas de Rusia quedarán cortadas. Y bajo todas estas capas subyace una realidad demográfica. Rusia se está transformando. La Academia Rusa de Economía Nacional advierte que 130 pequeñas ciudades corren el riesgo de desaparecer. La Rusia eslava con la que sueña Putin se convertirá en minoría en su propio país. La mayoría de los futuros soldados del ejército ruso provendrán de pueblos túrquicos y musulmanes. Y lo único que Moscú puede ofrecerles es la misma fórmula de siempre: borrar su identidad, explotar sus recursos y utilizar sus cuerpos. Esa fórmula ha caducado. Esta imagen es impactante, pero para tener una visión completa, también debemos mirar al otro lado, a Rusia. El comportamiento de Kazajistán es el ejemplo más claro. Tokayev declara amistad eterna con Turquía, pero no abandona formalmente la OTSC. Durante la visita de Erdogan, se habló de la coproducción con drones, pero al día siguiente, en la cumbre de la OTS, ni siquiera se mencionó el tema. Kazajistán rebaja el estatus de Rusia, pero continúa comerciando con ella. Esto puede parecer una contradicción, pero en realidad es una estrategia calculada. Kazajistán comparte una frontera de 7.600 kilómetros con Rusia y ha seguido de cerca las acciones de Moscú en Ucrania. Tokayev acelera la separación, pero evita acorralar directamente al Kremlin, porque nadie puede predecir qué haría una Rusia acorralada. Este delicado equilibrio implica que la unidad del mundo turco aún no se ha puesto a prueba en una crisis real. La hermandad sobre el papel no se ha puesto a prueba en la práctica. El factor China complica aún más la situación. Pekín está invirtiendo miles de millones en el corredor medio y financiando los ferrocarriles kazajos. Pero no lo hace para destruir a Rusia. Lo hace para explotar la debilidad de Rusia. China es un actor pragmático. No desea un colapso caótico, pues un estado inestable con 6.000 ojivas nucleares en su frontera sería también su peor pesadilla. Lo que Pekín busca es un debilitamiento controlado, manteniendo a Rusia lo suficientemente débil como para seguir extrayendo energía y materias primas baratas, pero lo suficientemente íntegra como para evitar el caos. Esto podría entrar en conflicto con la independencia del mundo turco. China no quiere estados túrquicos independientes. Quiere socios comerciales que dependan de ella. Y la realidad de la infraestructura también frena este proceso. La advertencia de Carnegie es clara. El corredor medio está creciendo, pero aún transporta solo el 6% de la capacidad anual del corredor norte, que asciende a 100 millones de toneladas. El ritmo de crecimiento es impresionante, pero el volumen sigue siendo pequeño. Rusia aún conserva el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, mantiene su influencia en los mercados energéticos mundiales y el mundo turco presenta sus propias fisuras internas. Uzbekistán se niega a comprar drones turcos y está desarrollando su propia producción, mientras que Turkmenistán permanece como observador en el OTS. El impulso está del lado del mundo turco, pero la transformación aún no se ha completado, y su éxito depende en gran medida de la paciencia con la que Turquía logre mantener este equilibrio. Putin fue a la guerra para asegurar Ucrania y hacer retroceder a la OTAN.
En cambio, perdió su espacio vital. Pero lo crucial aquí no son las pérdidas individuales, sino la naturaleza de esas pérdidas. El modelo ruso de 300 años se basaba en el control mediante la división. Separar a los pueblos, centralizar sus recursos, borrar sus identidades y mantenerlos como enemigos entre sí. Este modelo solo funciona cuando Moscú es fuerte. En el momento en que Putin concentró todos sus esfuerzos en Ucrania, el modelo se derrumbó porque lo único que lo sostenía era el miedo. Y el miedo ha desaparecido. El modelo que lo sustituye es fundamentalmente diferente. Turquía avanza no dividiendo, sino uniendo. No mediante la coerción, sino construyendo lazos de hermandad. No mediante la explotación, sino mediante el reparto. Lo que Moscú ofreció fue el alfabeto cirílico, el servicio militar obligatorio y la explotación de los recursos. Ankara ofrece tecnología de drones, producción conjunta y reconexión cultural. El modelo imperial está desapareciendo y nace un modelo de red. Para que esta red se complete físicamente, falta un elemento clave: el corredor de Zangezur. Durante un siglo, Rusia trazó fronteras en el mapa para mantener físicamente separado al mundo túrquico. Colocó a Armenia entre Turquía y Azerbaiyán, separó a Najicheván del continente y obligó a que la ruta terrestre hacia Asia Central pasara por Irán. Esta barrera geográfica imposibilitó la unificación física del mundo turco. Zangezur es el último ladrillo de esa barrera, y Azerbaiyán presiona con más ahínco que nunca para derribarlo, mientras la atención de Rusia se desvía. En la cumbre de Gabala, Aliyev describió el corredor como una nueva arteria de transporte que conecta el corredor central con la ruta norte-sur. Cuando se inaugure, un camión podrá viajar de Estambul a Bakú, cruzar el mar Caspio hasta Kazajistán y continuar hasta Shanghái, sin pasar por ningún control aduanero ruso o iraní. Rusia perderá su acceso al sur, Irán perderá su acceso al norte. Por este motivo, ambos países se resisten con vehemencia. Sin embargo, el peso combinado de Turquía y Azerbaiyán, junto con los intereses comerciales de China, está debilitando su resistencia. El día de la inauguración de Zangezur, el mundo turco se unificará físicamente por primera vez, y el último vestigio de la estrategia rusa de divide y vencerás, que duró 300 años en el Cáucaso, pasará a la historia. Acabamos de ver los riesgos. Kazajistán es cauteloso. China está jugando a dos bandas. La capacidad aún es reducida, pero la fortaleza de esta transformación radica en que no depende de un solo actor. Kazajistán está cambiando sus rutas de transporte de uranio. Azerbaiyán realiza maniobras militares en el mar Caspio. Kirguistán está cambiando de armamento. Uzbekistán está recuperando su alfabeto. Y Turquía se está convirtiendo en el nexo que los une a todos. Ninguno actúa bajo las órdenes de otro, sino por voluntad propia. Moscú puede frenar a un país, presionar a dos, pero no puede detener a los 5 a la vez. Sobre todo cuando ni siquiera puede controlar a sus propios soldados en el Donbass. La verdadera guerra no se libra en las trincheras del Donbass. Se libra en las salas de conferencias de Astana, en los puertos de Aktau, en los cables de fibra óptica del fondo del Caspio y en las antiguas calles de Turquestán. La fórmula que Moscú utilizó durante 300 años, borrar su identidad, explotar sus recursos, utilizar sus cuerpos, ha llegado a su fin. Y ya no queda ninguna fuerza capaz de reinstaurarla. Seguiremos de cerca estos acontecimientos. Suscríbete a QSM. Y gracias por vernos.